Ya con nosotros el ingeniero de infraestructura, quien dirige la red de movimiento fuerte de la Red Sísmica de Puerto Rico, el ingeniero José Martínez Cruzado. Buenos días, sé que vino desde Mayagüez para estar aquí con nosotros, fiel prueba de su compromiso, estuvo en el día de ayer haciendo evaluaciones en el área suroeste, estuvo con la gobernadora también como parte de un comité asesor. Sin entrar en el tema de actualidad, ¿cómo fue esa evaluación ayer? Bueno, muy buenos días a todos. Gracias, Ada, por la invitación. En el día de ayer tuvimos la oportunidad de visitar varias estructuras que algunas de ellas habían colapsado, alrededor de media docena de ellas habían colapsado, y lo que tenían en común eran que eran casas en zancos, casas que estaban en columnas, y ellas pues se fueron básicamente de lado porque tienen muy poca rigidez, muy poca resistencia en la primera planta, y terminaron muchas de ellas por los carros que tienen en la primera planta, ¿verdad? Pero estructuras que no tenían zancos, esas estructuras habían quedado en pie, ¿verdad? Esas estructuras en zancos, vimos algunas que no habían colapsado, pero que estaban en bastantes malas condiciones, otras que no se notaba que todavía tenían resistencia, no se veían muy agrietadas, ¿verdad? Así que esas estructuras son mucho más vulnerables que las estructuras terreras, las estructuras que no tienen zancos, y la situación es que esas estructuras se deben poder rehabilitar, muchas de ellas. Obviamente, una vez se colapsa la estructura, como vimos aquí, varias en el día de ayer, esas hay que demolerlas y sacarlas totalmente, ¿verdad? Yo vi varias que estaban todavía, que no habían colapsado, probablemente colapsaron ya en el día de hoy, y era posible rehabilitarlas todavía, ¿verdad? Ya hoy habrá que ir nuevamente al área a ver, reevaluar la situación. Habíamos visto el hospital estaba en muy buenas condiciones, de hecho estaba en servicio, eso fue en el día de ayer, estaba en servicio en el pueblo de Guánica. Todo fue en Guánica. Sí, es una estructura de una planta, una estructura con un techo liviano, no se veían grietas, o sea, el hospital estaba en muy buenas condiciones. No sé cómo habrá quedado en esta ocasión, pero esa estructura, al ser de una planta y tener un techo relativamente liviano, pues el terremoto lo ataca con mucha menos fuerza y tiene más probabilidad de sobrevivir. Ahora, resulta que los hospitales pues tienen que estar servicial inmediatamente después del terremoto, porque es donde vamos a llevar a nuestros heridos, ¿verdad? Así que Dios quiera haya quedado en buenas condiciones y puedan ser utilizados durante el día de hoy si es que tenemos heridos en la zona del sur de Puerto Rico, ¿no? Hasta el momento hemos visto, ingeniero Martínez Cruzado, de que hay reportes de más cantidad de estructuras colapsadas que lo que fue con el temblor de 5.8. Estamos hablando de casi un orden de magnitud adicional. Eso es así, y un orden de magnitud adicional implica 30 veces más la energía liberada de lo que ocurrió en el día de ayer, ¿no? Así que claramente esas estructuras que estaban en alto riesgo se deben haber colapsado. De hecho, habíamos visto también la escuela SEDA, que es la intermedia, o lo que sería intermedia anteriormente, y la estructura tenía el efecto de la columna corta, muchas de sus columnas agrietadas con la X típica, paredes de bloque bien agrietadas con grietas diagonales. Era una estructura que claramente necesita ser rehabilitada antes de poder ponerla en uso nuevamente. En un 6.5 como el que vimos, o si hubiese uno mayor, el hecho de que esté en código o que no sea el diseño bajo el código de terremoto, ¿qué diferencia hace? Bueno, definitivamente hace mucha diferencia porque, por ejemplo, una columna de hormigón armado, si usted la diseña para que resista terremotos, pues tiene que tener mínimo un ancho de 12 pulgadas, mínimo. Y usted ve muchas columnas de 6 pulgadas de ancho, pero como dicen por ahí vulgarmente, choretas por todo el pueblo, ¿no? Entonces, esas columnas inmediatamente usted sabe que no cualifican, no cumplen con el código. Tienen que tener mínimo 12 pulgadas de ancho, ¿verdad? Entonces, el varillaje que se le pone, los aros, ¿no? que es la varilla transversal, tiene que estar, supongamos que la columna es de 12 pies de altura, que eso es relativamente alto, pues una sexta parte en la parte de abajo, quería decir los primeros 2 pies y los 2 pies más arriba, tiene que tener los aros
a 4 pulgadas de separación, así a grosso modo, a 4 pulgadas de separación, y entre medio, entre esos primeros 2 pies y esos últimos 2 pies, deben estar por lo menos a 6 pulgadas o menos, 6 pulgadas de separación. Eso, si estuvieran así, bueno, pues eso tiene muy buen chance de cumplir con el código. En adición, vi que en muchas ocasiones el aro simplemente es rectangular, pero la terminación del aro hay que darle un gancho de 135 grados, de manera de que la punta del aro se meta dentro del núcleo de la columna. ¿Okay? Eso lo exige el código también, de manera de que cuando haya una compresión, el aro no tienda a abrirse, sino que al estar introducido dentro del núcleo de la columna, no se va a abrir y va a seguir resistiendo la compresión. Así que los aros tienen que ser toda vuelta redonda y tienen que estar metidos, la punta final, las 2 puntas final del aro tienen que estar metidas dentro del núcleo. Y eso tampoco se ve en las columnas. Ingeniero, el hecho de que la duración del temblor de ayer, no tengo idea y no sé si sepa de cuánto fue la duración del de hoy, pero Víctor estaba mencionando ayer, Víctor Huérfano, el director de la red sísmica, de que no solamente hubo un temblor, el de 5.8, sino fue jalón tras jalón, porque hubo 10 eventos consecutivos a raíz del de 5.8 y eso prolongó. ¿Tienen idea de los registros de las aceleraciones que ocurrieron? Bueno, en el día de ayer fuimos a ver la estación que tenemos en el Bosque Seco de Guánica. Desgraciadamente estaba cerrada el Bosque Seco por ser el Día de Reyes, ¿no? Así que no pudimos entrar a ver la estación, pero sí logramos conseguir el registro que tenemos en el Parque de Bomba de Yauco. Y allí se registró 12.5% de G de la aceleración gravitacional, que es bastante alto, ¿verdad? Es bastante alto, pero las estructuras debieran resistir eso, vamos a ponerlo así, ¿verdad? Eso fue en Yauco. Ahora, lo curioso es que efectivamente, yo estuve hablando con personal en Guánica, me decían de lo extenso, lo largo que había sido el sismo, y a mí me estuvo muy extraño porque siendo tan cercano, la onda P y la onda S llegan prácticamente juntas y deben ser sismos bien cortos, de corta duración. Pero el registro mostró que realmente hubo un sismo tras el otro, una rotura, y antes de que terminara de temblar, venía la otra rotura, y antes de que terminara de temblar, venía otra rotura más. Y el registro que vimos duró 280 segundos. Quiere decir que fueron más de 4 minutos moviéndose. ¿Okay? Y por eso era que la gente estaba tan asustada, obviamente. No es para menos. 4 minutos. 4 minutos estuvo moviéndose en Yauco. Eso fue ayer. Eso fue en el de ayer. No tenemos idea del registro de hoy. En el de hoy no lo hemos ido a ver todavía. Pero ciertamente se ha sentido, digo, por lo menos en el área metropolitana, a pesar de lo distante, es porque las frecuencias de la onda sísmica viajan, o sea, ¿cómo se atenúa esa y por qué los edificios más altos entonces se mueven más? Sí, o sea, cuando ocurre el terremoto, se liberan ondas sísmicas, ondas P, que es la primaria, que es una onda longitudinal, que la partícula se mueve en la misma dirección de la velocidad de la onda, y luego va la onda S, que es la que lleva mucha energía. Esa es la que realmente tumba las estructuras, la segunda, la onda S. Pero la onda S viaja relativamente más lento que la onda P. La onda P viaja como a 7 kilómetros por segundo, la onda S viaja como a 4.5 kilómetros por segundo. De manera de que cuando ocurre el terremoto, pues ambas ondas salen a la misma vez, pero la P va avanzando más, ¿verdad? Pero si estás muy cerca del epicentro, pues te van a llegar prácticamente las dos a la misma vez. Pero a medida de que te vas alejando, ¿verdad? En la zona metropolitana de San Juan, pues te llega primero la onda P y al rato te llega la onda S. Entonces vas a notar una gran diferencia, vas a notar más duración del sismo también, y la alta frecuencia se va a disminuir. La alta frecuencia es una vibración bien intensa, bien rápida, que eso tiende a hacer mucho más efecto a las estructuras pequeñas, las casas de una planta, de 2 plantas, pero entonces lo que realmente no se filtra a gran distancia es la frecuencia baja, que son movimientos que son más oscilatorios, más lentos, y eso le hace efecto a las estructuras altas que tenemos en la zona metropolitana de San Juan. Ese es el gran peligro, que las estructuras altas en San Juan estarían en más riesgo con estos terremotos en el sur,
que si el terremoto fuera exactamente en la zona metropolitana de San Juan. O sea, puede haber una coincidencia en periodo de vibración en esa situación. Muchas de las preguntas, yo diría que gran parte de las preguntas han venido de personas que están en los condominios. ¿Qué deben hacer las juntas de condóminos, las personas que están dentro de los edificios para poder salvaguardar su vida? ¿Dónde están? Yo sé que son muchas preguntas, pero a mí me estuvo muy curioso en un viaje en Perú, donde yo estaba en un hotel y entonces en el hotel decía específicamente, esta pared es segura para un sismo, y estaba al lado del ascensor. Sí. No dentro del ascensor, al lado del ascensor. O sea, ¿cuáles son los puntos clave? Perdonen, es que acaba de sonar una alarma en el canal, nada tiene que ver. Esta es nuestra alarma de fuego, así que si están escuchándolo, tranquilo, esto es una alarma y ya terminó. Ok. Es parte de las cosas que se activan con la falta de energía eléctrica, así que no hay problema. ¿Qué podemos entonces recomendar a las personas? ¿Cuáles son los lugares seguros en un condominio? Sí, bueno, primero que nada, que los condominios tienden a ser estructuras que han sido diseñadas según los códigos, o sea, son con mucho más cuidado se hace el diseño de esas estructuras y tienden lo más probable es que te resistan apropiadamente el terremoto. En adición, tienen un buen número de paredes, ¿verdad? Edificios del condominio donde es simplemente para vivienda. Van a tener paredes desde la primera planta hacia el techo. No es como estas estructuras que son donde tienen tiendas que usualmente en la primera planta lo ponen sobre columnas y del segundo piso hacia arriba tienen oficinas y entonces tienen paredes. Y esas estructuras son bien vulnerables porque el desplazamiento se va a concentrar en la primera planta porque tiene una cantidad de columnas muchísimo, no tiene paredes y entonces tienden a colapsar el primer piso. Pero en los condominios grandes, los condominios que son de apartamentos, las paredes salen desde la fundación hasta el techo. Normalmente las paredes que están en los extremos del edificio son paredes de hormigón armado y alrededor del elevador esa pared es de hormigón armado. O sea, la inmensa mayoría de las veces es de hormigón armado y usted se puede colocar al lado de esa pared que tiene buen chance de sobrevivir allí. O sea, eso probablemente aguante muy bien. En las casas, baños, escaleras, ¿dónde son los lugares más seguros? Bueno, ahí el problema es que normalmente se utilizan muchos bloques, ¿ok? Y el bloque, luce como si una pared muy resistente y realmente no es tan resistente, ¿verdad? Y además el bloque cuando le aplicas mucha compresión te puede explotar y empiezan a salir pedazos a cada lado.